Buen día, mis amados. Quiero en primer lugar pedirle a los que están en última fila que se hagan hacia adelante, que estemos más cerquita, más juntitos. Quiero bendecir a la escuela de Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Les enviamos nuestro amor, bendecimos la escuela de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Bendecimos la escuela de Belice, bendecimos la escuela de Jalpa de Méndez, Tabasco, les amamos. Bendecimos la escuela de Paraíso, Tabasco, les amamos. Gracias a Dios por su fidelidad. Bendecimos la escuela de Mérida, Yucatán, México. Benditos sean en el nombre de Jesús. Una bendición tremenda a la escuela de Los Ángeles, California. Les amamos. Gracias por la fidelidad de ustedes de estar conectados siempre. A nuestras hijas en la Florida, bendiciones. A todos los que están conectados por internet y que han seguido esta escuela en todo tiempo, les bendecimos. Pero también quiero honrar y reconocer a la pastora Norma Sandres, que viene desde Tegucigalpa cada mes. Te amamos, hija. Gracias a Dios por tu fidelidad. Me consta que muchas veces con fiebre ella ha venido porque no quería perderse absolutamente nada. Gracias a los que vienen de lejos, como decía Pastor Remo, con mis amados que vienen de La Ceiba, los que vienen de Ciguatepeque, les bendecimos. Y ahora los que vienen de Comayagua también, les bendecimos de todo corazón. Obviamente los que vienen de San Pedro Sula y La Lima, ¿verdad? También bendecimos a todos y a cada uno. La pastora Yulisa que viene desde Lloro. Muchas veces, ¿verdad? El río, la Chancaya no se puede casi pasar, pero ella está aquí también. Así es que esta escuela tiene que dar fruto porque usted también se ha esforzado, no solamente porque el Señor está aquí con nosotros, pero sabe, aunque el Señor esté aquí, si usted no hace el esfuerzo no va a recibir la bendición que Dios quiere derramar. Pero ustedes han sido esforzados y han estado aquí en todo tiempo. Así es que de verdad yo creo que el Señor quiere clausurar este año y esta escuela con un broche de oro, con una bendición también especial. Y sabe que este día tenemos una visita, el pastor Jaime Ariza, que viene desde Brus Laguna. Queremos darle la bienvenida. ¿Podría ponerse en pie, pastor, para que le conozcan? Es una bendición tenerle acá, conocerle. Entiendo que a través del hermano Enrique Contreras y Ana Rebeca, ¿verdad? Él fue el contacto por el altar de adoración de Adoremos y él está aquí ahora. Muy bienvenido. Deseamos que usted se sienta muy bien aquí, es su casa. Amados, este día, el anhelo de mi corazón es que nosotros podamos salir de esta escuela con una claridad. Hemos estado desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre, son 10 clases, ¿verdad? Si no me equivoco. Y en estas 10 clases, o sea que hoy es la número 10, si quieren pueden quedarse ahí sentaditos, pero si quieren bajar y después van a volver a subir como gusten, como les sea más cómodo. Está bien, como ustedes quieran. En estas 10 clases, mis amados, yo espero que nosotros podamos llevar algo sólido en nuestro espíritu. Como Pastor Arturo decía hace un rato, que ha sido dimensionado, o sea, ha sido llevado a otra dimensión en cuanto al entendimiento y al discernimiento de la palabra. Yo espero que este día podamos poner como un sello, y el anhelo de mi corazón es que usted se vaya de aquí sabiendo, entendiendo, estando plenamente convencido de que el reino está en usted. Porque de nada serviría todo lo que hemos aprendido si usted está hablando del reino como algo lejano, como una teoría. Pero lo que queremos llevar a que sea tan puntual en su vida es la revelación de que usted es el portador del reino, que el reino está en usted y que para establecer el reino usted tiene que activar el reino que está dentro de usted, tiene que creerlo, tiene que vivirlo, tiene que hablar como un hijo del reino, tiene que vivir y caminar como un hijo del reino.
Y esta mañana yo quiero darle algún fundamento bíblico. El domingo pasado creo que era que enseñábamos aquí en el ministerio, en la congregación, acerca de la legalidad que tiene la palabra que fue dicha por Dios, pero que está escrita. Y eso es muy importante el día de hoy con lo que vamos a estudiar, a aprender. Es una escuela, usted vino a aprender, pero usted tiene que poner por obra lo que usted está aprendiendo. Y aunque sabemos que la palabra que es Cristo, que está en nosotros, tiene vida, que la palabra es la que produce revelación para activar aún el depósito que está en nosotros, yo agregaba el domingo pasado que es importante entender que lo que está escrito, que fue dado por Dios, inspirado a hombres de Dios que escribieron las escrituras, lo que llamamos la Biblia, que está en diferentes formatos, no importa si escrita en piedra, en papel, en forma digital, pero las escrituras, aquello que podemos decir escrito está, tienen una legalidad divina para que usted pueda declararlo, pueda decretarlo y pueda establecerlo. Y en pocas palabras, yo enseñaba que para tener la autoridad de usar la legalidad de las escrituras, usted necesita estar posicionado correctamente y que la posición correcta depende de que usted haga justicia. O sea que todo aquel que hace justicia porque ha sido justificado y comienza a dar frutos y obras de justicia, está en la posición correcta porque está alineado con Dios en todas las áreas de su vida para poder ejercer, declarar, proclamar y profetizar la legalidad de lo que está escrito. Con solo esto ya yo me podría sentar, si usted lo asimila y la revelación le cae, eso le va a cambiar la vida. ¡Aleluya! Y esto lo decía en el contexto de que aunque usted reciba palabra profética, palabra direccional, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y le digan lo que va a hacer el día de mañana, lo importante es que usted esté posicionado haciendo justicia para que usted tenga la autoridad de declarar la legalidad de la palabra que le fue dada. Y decía también que hay palabras que por no estar escritas no tienen legalidad en sí mismas, pero que nosotros la podemos hacer actuales y legales por la unción que está en nosotros, pero que lo que ya está escrito ya tiene establecido una legalidad, así es que tiene una doble autoridad cuando usted lo activa y lo proclama y lo profetiza. Pero en base a eso, yo quiero establecer este día palabras. Yo lo titulé a esto el reino en nosotros. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1. Voy a leer una escritura, 3 versos de la escritura. Colosenses, el libro de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer verso 12. Yo he encontrado que el apóstol Pablo tiene una revelación tremenda acerca del reino y de la autoridad y lo que implica ser parte de la iglesia del reino. Pero particularmente he encontrado que el libro de Colosenses es el que más riqueza tiene en cuanto a la autoridad que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús y cómo hemos de vivir en el reino. Así que si usted quiere seguir avanzando más en el conocimiento, en la revelación del reino, métase al libro de Colosenses. Así es que leemos en Colosenses 1, verso 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Diga conmigo, nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si usted tiene una Biblia de papel, sería muy bueno que subraye trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, la sangre del Hijo, el perdón de pecados. Yo quiero que veamos qué fue lo que nos ocurrió
de acuerdo a Colosenses 1:12. Número 1, por la sangre de Cristo que fue derramada, nosotros fuimos redimidos. ¿Y qué quiere decir redimidos, mis amados? Fuimos justificados, Dios pasó por alto nuestra culpa. Y yo decía y recalco, no es que nosotros somos inocentes, éramos pecadores, éramos culpables, merecíamos el infierno, pero a Dios le plació, le plujo declararnos inocentes. No es que somos inocentes, sino que Él por su gracia y por su misericordia nos declaró inocentes, nos redimió por el poder de su sangre. O sea que así como en el antiguo pacto se ofrecían sacrificios donde se derramaba sangre de machos cabríos, sangre de vacas alazanas, sangre de corderos, para expiar por un año el pecado, el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, derramó hasta la última gota de su sangre, no para expiar, sino para redimirnos del pecado. Eso quiere decir que fue quitado de una vez y para siempre, y que ese pecado fue echado al fondo del mar para no aparecer más. Fue borrado con un borrador que hace todas las cosas desaparecer y no aparecer más. De aquello que la sangre de Cristo ya te perdonó, ya te limpió, ya te borró, el enemigo no tiene derecho a acusarte. Aunque Él es el acusador de los hermanos, la sangre del Cordero tuvo poder, tiene poder, seguirá teniendo poder para redención eterna, de una vez y para siempre. Eso en primer lugar es sumamente importante que lo entendamos. Y luego, lo otro que nos ocurrió, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que el Padre nos libró. No es que usted se salió voluntariamente. Es que el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas. Quiere decir, cuando uno estaba bajo la potestad de alguien, quiere decir que estaba bajo la autoridad y el dominio de ese alguien. Que usted quisiera o no quisiera, hacía lo que ese alguien le decía que hiciera. Estábamos bajo una potestad de tinieblas, vivíamos bajo tinieblas, hacíamos las obras de las tinieblas, seguíamos las instrucciones de las tinieblas. Tenía el enemigo potestad o autoridad delegada sobre nosotros, pero el Padre en su misericordia, Él nos libró, Él nos arrancó, Él nos sacó. Nos sacó el Padre y nos trasladó de una vez al reino de su amado Hijo. Vamos, apláudale al que vive, porque eso es poderosísimo. ¿Sabe qué me impresiona? Que el Padre no nos dejó en una sala de espera. Él no nos sacó y nos dijo, quédese aquí que voy a ver dónde lo voy a colocar. No. Él nos arrancó, nos arrebató de las mismas tinieblas e inmediatamente nos trasladó al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos sacó de lo más bajo y nos sentó en lo más alto. Usted puede entender eso, que estábamos allá en el lodo cenagoso, muertos en delitos y pecados, y de allá nos sacó el Padre y nos trasladó automáticamente al reino de su amado Hijo y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No nos dejó esperando. No nos dejó viendo a ver qué hacía con nosotros. Fue un solo proceso. Nos trasladó, nos llevó. En alas de águila nos llevó. Y nos sentó juntamente con su Hijo. Y nos dio todas las prerrogativas de su Hijo. Y nos entregó toda la herencia que era de su Hijo. Y toda la gloria y todo lo que le pertenecía al Hijo. Toda herencia, toda genética, toda autoridad, todo poder, todo dominio nos fue entregado a nosotros. Le pertenecía a uno solo,
a Cristo y ahora lo distribuyó entre millones y millones de hijos suyos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Eso no es poca cosa. ¿Sabe lo que significa ese traslado tan poderoso? Aleluya. ¿Sabe? Nos hizo partícipes, dice esa escritura, de la herencia de los santos en luz. O sea, somos herederos, coherederos con Cristo. Es otra dimensión, porque era tinieblas y ahora es luz. Es una dimensión totalmente diferente. En la luz nosotros tenemos todo lo que Dios es, y todo eso nos fue dado porque nos constituyó herederos, nos hizo partícipes, nos dio autoridad de participar de esa herencia. Pero sabe, lo último que leíamos en el verso 14 o 13 dice: trasladados al reino de su amado Hijo. Esto nos deja la claridad de que Cristo tiene un reino. ¿Por qué hago énfasis en esto? Cristo tiene un reino. Hago énfasis porque Satanás no tiene reino. El enemigo no tiene reino. Las tinieblas no tienen reino. Tienen principados, poderes, dominios, tronos, potestades. Pero el único que tiene reino es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene un reino, y ahí estamos nosotros reinando juntamente con Él. Solo Él tiene un reino con R mayúscula. Pero ahí estamos nosotros como parte de ese reino, amados. ¿Sabe que el reino de nuestro Señor Jesucristo había sido profetizado desde tiempos de Isaías? ¿Sabe? Dios el Padre no es que tiene un as bajo la manga y se lo saca cuando no hay otra opción. No. Él tiene un plan eterno. Él tenía un plan eterno. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Él ya se había provisto de un cordero desde la eternidad. Él no es que estuvo remendando las cosas. Nuestro Dios no es como nosotros que dicen el camino se arreglan las cargas. No. Él ya tenía un diseño. Él ya tenía un plan. Él ya sabía que se iba a despojar de su Hijo, que iba a enviar a Jesucristo a la tierra. Él ya conocía la naturaleza de ese reino. Y por eso los profetas hablaron de ese rey. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 9. El profeta Isaías es uno de los profetas con mayor revelación acerca del Mesías, un profeta mesiánico. Y él profetizó mucho acerca de Jesús, acerca de la venida de Juan el Bautista. Pero particularmente en el capítulo 9, Isaías profetiza acerca del reino de Cristo. Verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Diga conmigo: y el principado sobre su hombro. O sea que él ya traía el ser príncipe. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Diga conmigo: príncipe de paz, príncipe de paz. Vamos, levante su voz y declare: Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y dice: lo dilatado de su imperio. O sea que aquí se establece que Él tiene un imperio, y la paz no tendrán límite. Es ilimitado, ilimitado. Y dice: sobre el trono de David, porque Él es la raíz, el brote de Isaí. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia,
en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos, dele un aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. Dele un aplauso al que vive por los siglos. Aleluya. Santo, amados míos, el reino del Señor Jesucristo ya era conocido, ya había sido profetizado. Los profetas del antiguo pacto sabían que tendríamos un rey y un reino que sería establecido. O sea que cuando el profeta Juan dijo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, Juan sabía de qué estaba hablando, porque Juan había estado estudiando las escrituras ahí metido en el desierto, y seguramente había leído el rollo del profeta Isaías y sabía que estaba profetizado que un rey vendría. Para Juan, él no estaba esperando un profeta, él no estaba esperando solamente al Mesías, él estaba esperando un Mesías que además era rey, un Salvador que además era rey de toda la tierra. Juan el Bautista entendía perfectamente que el reino comenzaba en el interior. Por eso llamó al pueblo a un arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepentíos, convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Amados míos, ¿sabe qué creo yo? Que en este tiempo hay una voz profética como Juan el Bautista. Hay una voz profética con el espíritu de Elías que está llamando al pueblo y dice: arrepiéntanse, conviértanse, arrepentíos, convertíos. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos tiene que ser establecido aquí en la tierra. Tiene que ser establecido en la iglesia. Vamos, levante su voz, exalte al que vive, exalte al Todopoderoso, exalte al Eterno. Yo espero que usted y yo seamos esa iglesia anunciadora, esa iglesia que entiende plenamente cómo es que se establece el reino, esa iglesia del reino que sabe que somos llamados a clamar para el arrepentimiento, para que aquel pueblo que le está conociendo y aún el que no le conoce proceda al arrepentimiento, porque sabe que el arrepentimiento tiene que empezar por nosotros, los hijos del reino. Nosotros necesitamos arrepentirnos de muchas cosas vanas con las cuales vivimos. Nosotros necesitamos arrepentirnos, amados, de no hacer lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe por qué? Porque dice que la base, el fundamento del reino es juicio y justicia. ¿Sabe que el juicio comienza por la casa? El juicio tiene que ser establecido primero en la casa para que traiga limpieza, naturaleza del reino, y la justicia y las obras de justicia se lleven a cabo. Porque nosotros somos los llamados a provocar el arrepentimiento a través de la palabra, pero a través de una vida llena de luz, una vida que provoque a otros a vivir en el reino. Yo quiero darle esta mañana algunas características del reino de Cristo. Cosas que yo he recibido y usted seguramente va a recibir más, y hay más características. Pero yo quisiera que este día usted, si toma notas, lo primero que quiero decir acerca del reino de Cristo es que es indestructible, eterno y sin límites. Fíjese que no le digo que es infinito, porque lo que es infinito tuvo un principio y no tiene un fin, pero lo que es eterno siempre fue. Entonces el reino de Cristo no es infinito, es eterno. Así es que el reino de Cristo es indestructible, es eterno y no tiene límites. Yo espero que usted y yo no le pongamos límites al reino, sino que entendamos que es un reino sin límites.
Esa es la primera característica. Yo le voy a ir dando escrituras para cada uno, pero le voy a mencionar 5 características. La segunda es que no es terrenal, no es de este mundo, es sobrenatural. Diga conmigo, su reino es sobrenatural. Sobrenatural. No es de este mundo, no es terrenal, es sobrenatural. Aunque se ejerce sobre el mundo, y lo vamos a ver, pero es sobrenatural. Su esencia, su principio es sobrenatural. El tercero es que su reino se establece en la base de juicio y justicia, como lo leímos, lo que dijo el profeta Isaías. En juicio y justicia. Porque ¿sabe por qué? Porque esas son atributos de Dios. Son características de Él. Y Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por ejemplo, si Dios es amor, Él no puede establecer nada sobre el odio, el rencor o la falta de perdón. ¿Por qué? Porque su naturaleza es amor. Él nunca irá en contra de su propia naturaleza y en contra de su propia palabra. Así es que igual, juicio y justicia son atributos de Dios. Y Él establece su reino en esa base. Número 4, características del reino: opera en 3 dimensiones: en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Estas son dimensiones espirituales, no son geográficas, son espirituales. Y luego vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y número 5, que espero que usted brinque y grite: su iglesia es la llamada a ejercer su reino en la tierra. Nosotros somos los llamados a ejercer su reino en la tierra. Y para ejercer su reino debemos entender que su reino está en nosotros. Usted no puede ejercer algo que usted no tiene. Así que lo que usted es, eso es lo que usted va a ejercer, ¿sí? Si su reino, el reino del Señor Jesucristo está dentro de usted, usted puede establecer el reino. Pero si usted no sabe que tiene el reino dentro, usted no puede establecer el reino. O sea, no basta tenerlo, hay que tener la revelación de que lo tiene. Porque hay unos que teniendo el reino dentro de sí no tienen la revelación y no saben que tienen el reino. Y viven como mendigos. Y viven sin paternidad como huérfanos. Y viven sin herencia porque no tienen la revelación de que el reino está dentro. Muchos que viven esperando que las cosas caigan del cielo porque no entienden que todo está dentro. Las cosas no vienen de afuera, las cosas no vienen de arriba, las cosas no vienen de lado, las cosas vienen del Espíritu de Dios y del reino que está establecido dentro de ti. Tú tienes que provocar ese depósito que está en ti, ese reino que vive dentro de ti. Es lo que va a liberar la vida, el poder, la autoridad, la unción, el amor. Todo saldrá de adentro. No viene de afuera. ¿Sabe por qué? Amado mío, porque si un día, no estoy profetizando y espero que no, si un día hubiese persecución para la iglesia, y un día tú estuvieras en un lugar donde no puedes congregarte, en un lugar donde no hay templo, donde no hay pastor, donde no hay Biblia, lo único que te queda es el reino que está dentro de ti. Pero con eso es suficiente. Con el reino que está dentro de ti, eso basta para que vivas una vida de autoridad y de poder. Pero si tú dependes de lo de afuera, si tú dependes cada día de la palabra que el pastor te da, o dependes del mensajito que te mandaron para animarte, o dependes de todo lo que tienes a tu alrededor, inclusive la Biblia misma, si tú dependes de lo de afuera, el día que no tengas, que te cortan las cosas de afuera, te quedaste sin Dios. Pero cuando entiendes que el reino está dentro de ti, donde quiera que tú vayas, el reino va a estar operando y el reino va a estar produciendo, y va a haber paz, y va a haber amor, y va a haber provisión, y va a haber todo lo que tú necesites para vivir, porque está dentro de ti. Dentro de ti. Y podrán quitarte la libertad exterior, podrán amarrarte las manos, podrán ponerte
una venda en tus ojos, en la boca, donde quiera que sea, pero el reino es eterno, es indestructible, no tiene límites. Nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Esa revelación tiene que estar tan clara dentro de nosotros. Daniel 2:44. El profeta Daniel entendía que había un reino superior a todos los reinos de la tierra. Él había tenido una visión y él entendía los reinos humanos que iban a estar gobernando. El reino romano, griego, persa, medo-persa. Pero él sabía por el Espíritu que venía un reino superior a todos los reinos. Todos los reinos con R minúscula. Y Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, con R minúscula, el Dios del cielo levantará un reino, diga conmigo, un reino, un solo reino, que no será jamás destruido, porque es indestructible, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él, ese reino, permanecerá para siempre. Para siempre. Aleluya. Amados míos, no importa ni siquiera quién gobierne tu país. Obviamente queremos buenos gobernantes, pero sabes, mientras el rey es el que gobierna, él puede hacer lo que quiere y lo que le plazca a través de la persona que esté en la silla de gobierno. Porque sabes, muchas veces nosotros nos quejamos de los gobernantes que tenemos, pero hay gobernantes que Dios los usa como verdugos para el pueblo, para llevarlos a algo. Lo que importa es que el Todopoderoso sea el que reine, el que gobierne tu vida, que gobierne tu vida, porque si Dios gobierna tu vida, también gobernará tu nación, si tú lo crees. Entonces, la segunda característica, dijimos que no es terrenal, que es sobrenatural. Cuando Jesús fue llevado ante el pretorio, en Juan capítulo 18, usted lo puede leer, verso 36. Sabe que todos se mofaban de él porque decían: este es el rey de los judíos, este vino a establecer un reino, un gobierno, pero este no tiene ninguna característica de rey. Mírenlo ahí, todo maltratado, todo ensangrentado, todo latigado. Mírenle la cara que tiene, no tiene cara de un rey. Porque el concepto humano de un rey es alguien con cabeza erguida, con corona, con un traje muy hermoso. No podían entender que un hombre que su apariencia no era atractiva, como dice la Escritura, porque sobre él estaban todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones estaban ahí sobre él. Póngase a pensar, él llevó sobre sí todas nuestras dolencias y enfermedades. ¿Sabe? A él le dieron 39 azotes, 40 menos 1. Y se ha encontrado científicamente que existen 39 géneros de enfermedades en la tierra. Un azote por cada género. Él las llevó en su cuerpo. Él no era atractivo. Él estaba distorsionado, dice, como una raíz de tierra, de árbol seco, que no era agradable, no tenía la apariencia de un rey. Así que le preguntaron a Jesús si él era rey. En el verso 36 de Juan 18 respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. En otras palabras, mi reino no lo pueden apreciar los que son carnales, naturales, terrenales. Porque mi reino no es a la usanza de los reinos de la tierra, como ustedes están acostumbrados a ver a un rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, sus servidores, sus discípulos entendían que su reino era sobrenatural, no era terrenal. Por eso, aunque no querían que él fuera a la cruz, no lo podían impedir, porque era necesario que se cumpliera toda justicia para que él pudiera ejercer el verdadero reinado. Dice, pero mi reino no es
de aquí. Termina diciendo, mi reino no es de aquí. ¿Sabe por qué, mi amado? Si él hubiese tenido un reino terrenal, hubiera sido temporal, hubiera sido limitado, solamente hubiese tenido gobierno sobre una jurisdicción. Pero cuando él reina desde arriba, el que gobierna los cielos gobierna la tierra. Cuando alguien gobierna desde arriba, puede gobernar arriba, en medio y abajo. Por eso su reino no era de esta dimensión, no estaba limitado, era sobrenatural, eterno, no es de este mundo. Cuando nosotros entendemos esto, amados, también entendemos que si su iglesia está llamada a ejercer el reino, debemos de ejercer un reino que no es de este mundo. Espero que con esto usted esté entendiendo y se le esté activando la revelación de algo. Que se le esté activando la revelación, amado mío, que si Dios lo puso a usted en el cuerpo de Cristo y usted es un miembro del reino de Dios, usted va a ser más efectivo gobernando desde los cielos que sentado en una silla de gobierno en la tierra. Hoy solo Pastor Remo me entendió, creo yo. Usted tiene que decidir dónde quiere gobernar, acá o acá. Así de sencillo. Conozco un hombre de Dios a quien hemos admirado mucho, respetado mucho. Un hombre llamado a ser un apóstol de naciones. Un hombre que trajo un avivamiento, una nueva revelación, una nueva dimensión a toda Centroamérica y a muchos países del mundo. Logró acoyuntar ministros del reino, de Asia, de África, de todas partes. Tremendo. Llegó a tener cadena de radio y televisión en todo su país. Era escuchado y era respetado en todas partes. Y recuerdo hace muchos años le hicieron una entrevista y le dijeron, apóstol fulano de tal, ¿a usted le interesaría ser presidente de la nación? Y él dijo, no me rebajaría eso porque el llamado que Dios me dio es superior. Y yo dije, wow, qué tremendo, mis respetos. Este hombre tiene todo, tiene radio, tiene televisión, tiene todo como para obtener los votos de toda la nación. Pero él entiende a qué Dios lo llamó, es algo superior. Pero lamentablemente pasaron los días y alguien vino a dar una palabra a su oído que no era de parte de Dios, aunque parecía de parte de Dios. Y le dijo que Dios lo llamaba a ser presidente de su nación, que debería de ir a prepararse al extranjero en economía política, en otras cosas. Le dieron una beca para hacer un doctorado y fue. ¿Sabe? Él fue a estudiar y aún así viajaba cada fin de semana a su país para ministrar en su congregación. Pero su mentalidad fue cambiando. La influencia externa lo cambió. Y cuando ese hombre volvió, se lanzó a la política. ¿Y sabe qué? Hoy día ni tuvo una posición política, perdió la iglesia básicamente, perdió los seguidores y la influencia y la autoridad que tenía. Pero yo sé que si una revelación viene a ese hombre, él puede retomar la autoridad que Dios le dio. Está tomándolo en la educación. A nivel de la educación lo está tomando, pero está herido con la iglesia, está resentido y no quiere tomar la iglesia. Pero nosotros seguiremos orando, porque necesitamos generales del reino, varones y mujeres que entiendan que el que gobierna los cielos puede gobernar la nación, puede gobernar la tierra. Necesitamos entender cómo opera el reino y que su reino no es de este mundo. No es de este mundo. El día de ayer recibí una visita importante de alguien que me dijo que venía comisionado de un futuro candidato a la presidencia. Y estaba temblando, no sabía cómo hablarme. Él es un hombre muy educado, muy culto, etc. Y me dijo, yo nunca me imaginé que yo iba a estar aquí delante de usted haciéndole esta conversación. De hecho, yo quería que fuera Martín el que viniera, no quería ser yo, pero Martín nunca me contestó el teléfono. Le dije, eso no es raro. Pero después de un rato él comenzó a hablar y me dice, me pidieron que buscara una persona idónea en el municipio de La Lima, que fuera honesta,
una persona que fuera honrada, que tuviera ánimo para trabajar por la enérgica, que tuviera ánimo para trabajar por el municipio, que hubiera hecho obras en el municipio. Y yo lo dejé que hablara. Y sabe, me dice, la única persona que encontré fue usted. Le dije, gracias al Señor, le digo, por el testimonio. Y yo le vengo a ofrecer de parte de fulano de tal. Usted quiere ser la alcaldesa del municipio de La Lima. Le dije, muchas gracias. Le agradezco tanto el que usted tenga ese concepto, y eso es gracias al Señor, no a mí. Pero ¿sabe qué? Yo estoy clara en mi llamado y yo hago más en el reino allá arriba que aquí abajo. Estoy clara en lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero le dije, pero sí estoy entendida que Dios me ha llamado a preparar a los futuros gobernantes, aquellos que ese es su llamado. Y me dijo, deme 2 nombres, por favor. Y yo empecé a revisar, le dije, deme un chance porque no encuentro ninguno. No estoy hablando porque no cumpliera el perfil, sino que los que tienen el perfil son llamados a gobernar desde los aires. Y dije, pero tiene que parecer alguno. Algún limeño que tenga bueno, yo pensé en Pali, pero no sé qué iba a decir. No es broma, porque empecé a revisar. Bueno, hermana Iris podría ser una buena alcaldesa también. Tiene porte, amada. Que no me oiga. Hermano Oscar está volando ahorita, por eso estoy hablando eso. Pero lo que quiero decirle, mis hermanos, nosotros debemos de estar muy claros en cuál es nuestro llamado. Y si Dios llamó a alguien aquí a ocupar ese tipo de posiciones de gobierno, dígamelo para orar por usted y para recomendarlo y hacer todo lo que haya que hacer. Pero en mi caso yo sé a qué me llamó el Señor y desde dónde tenemos que gobernar. Amén. Así es que su gobierno no es de este mundo, su reino no es de este mundo, su reino es sobrenatural. Justicia y juicio son la base de su reino. Vaya a Génesis 18, verso 19. Me encontré esta escritura, tantas veces debo haber pasado por ella, y me quedé impresionada cuando leí esto. Génesis 18, 19. Aleluya. Yo espero que usted esté recibiendo algo en su corazón. Dice Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él. Fíjese bien, a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Diga conmigo, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué tremendo. Mire, yo enseñaba el domingo pasado acerca de que vivir en justicia era importante para poder aplicar la legalidad de la palabra, pero no me había encontrado esta escritura. Y ahora veo que el Señor está diciendo que es necesario que la casa, los hijos guarden el camino de Jehová. ¿De qué manera? Haciendo juicio y justicia, viviendo en juicio y justicia. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir la palabra profética que Dios dio acerca de Abraham. O sea, mis amados, todo lo que se ha profetizado del reino, todo lo que se ha dicho acerca de la iglesia del reino, para que se pueda cumplir, es necesario que nosotros guardemos el camino de Jehová, nosotros y nuestra descendencia, haciendo juicio y justicia, viviendo en juicio y justicia. ¿Para qué? Para que se cumpla todo lo que fue declarado, proclamado, profetizado por el Señor Jesucristo, y de ahí en adelante, para que su reino sea establecido. Si nosotros no establecemos ese fundamento de juicio y justicia, el reino no se puede establecer, porque no se cumple lo que el Señor Jesucristo ha profetizado. Sí capta, ¿verdad?, la revelación de esta escritura. Bendito sea el Señor.
Y lo otro, dijimos que opera en 3 dimensiones. Vaya a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Fíjese que cuando hablamos de dimensiones, como le dije, es una dimensión del espíritu. No estamos hablando de estratos geográficos ni cosas que usted pueda tocar o palpar. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque usted esté aquí en la tierra, usted está rodeado de una dimensión que es celestial. O sea, no tiene usted que cortar aquí para ir allá para decir que está en la esfera celeste, sino que en el mismo lugar usted puede tener las 3 dimensiones, ¿verdad? Me explico, esto no se puede entender así naturalmente, sino por revelación. Miren la escritura, el rico Espulón y Lázaro estaban en 2 lugares diferentes, pero en sí eran 2 dimensiones diferentes. Pero ellos estaban hablando entre sí. Le decía, moja el dedo y me das un poquito porque aquí me estoy asfixiando, me estoy ahogando. Pero estaban platicando. O sea que 2 dimensiones cohabitaban en el mismo lugar. Cuando usted va en un rapidito, ¿cuántos aquí van en rapidito? A ver, ¿quiénes han ido? Ok, ¿qué dimensión es la que le rodea, mi amado? Y máxime si ha sido asaltado en un rapidito, ¿verdad, pastor? ¿Qué dimensión? ¿Cómo queda eso? Pero la que está dentro de ti, esa no se pierde, esa sigue estando. O sea, las dimensiones son espirituales. En otras palabras, usted puede vivir el cielo en medio del infierno. O sea, usted puede llegar a un lugar, a una casa donde usted dice, esa casa es un infierno. Ahí se pelean todos, se tiran trastos, se dicen cosas, es un infierno. Pero usted está llevando el cielo a ese lugar. O sea, son dimensiones espirituales, ¿sí? Muy bien. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir, amados, que lo exaltó hasta lo sumo? Lo máximo, donde ya más no podía subir. Ahí fue exaltado. ¿Por qué razón? Porque primero había bajado a lo más profundo, ¿verdad? Ok, eso lo dice en Efesios. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe que el nombre, o sea, el apelativo que él obtuvo es el de Señor, con S mayúscula? Señor tiene que ver con gobernar, con señorear, con ejercer autoridad y señorío. Dice verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿de quiénes está hablando que están en los cielos, que van a doblar toda rodilla? Alguien que me diga, por favor, sin ningún temor. ¿Quiénes están en los cielos que doblan toda rodilla delante del Señor? Ángeles, querubines, serafines, exacto. Pero los cielos también tienen 3 dimensiones. Los cielos del trono de Dios, que es el tercer cielo. Pero en el segundo cielo hay ángeles caídos, que son principados, potestades, poderes espirituales de maldad, tronos, dominios. Esos tienen que doblar toda rodilla delante del Señor. Y el primer cielo es el que nos rodea aquí. Todo eso tiene que doblarse ante el nombre de Jesús el Señor. Entonces, de los que están en los cielos y en la tierra, está hablando de los humanos, de los seres humanos y de toda la creación misma. Tiene que doblar la rodilla delante del nombre. Y debajo de la tierra, todo lo que está en el inframundo, si lo quiere llamar de esa manera. ¿Alguien está familiarizado con los cenotes? En México hay cenotes. Hay lugares, por ejemplo, Yucatán, donde no hay ríos, solo hay cenotes. Son corrientes subterráneas de agua. Pero esos cenotes están conectados con el inframundo. Algunos lo llamarán el infierno, la Gergena, el Hades, no sé, pero el inframundo, donde hay espíritus inmundos que las civilizaciones o culturas aztecas, mayas, incas, etcétera, ellos descendían al inframundo en trances espirituales para hacer conexión con esas criaturas espirituales. No vamos a entrar en ese detalle. Lo que sí queremos decir y establecer hoy,
que aún esos tienen que doblar sus rodillas ante el Señor de señores, ante el nombre que es sobre todo nombre, ante el Rey que estableció su reino en todas las dimensiones de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Usted puede decir que Jesucristo es el Rey. La palabra Señor aquí en griego es Kyrios y tiene que ver con gobierno, con señorío. Tiene que ver con que todo lo demás se doblegue delante de ese señorío, para gloria de Dios Padre. Ok, opera entre dimensiones. Quiero que veamos siempre con las dimensiones. Vuelva a Colosenses capítulo 1. Verso 15 al 18. Es una escritura poderosísima. Antes de que la leamos, póngase la mano y diga: yo declaro activada la revelación sobre esta escritura que tiene legalidad. En el nombre de Jesús se activa la revelación en mi vida. Usted tiene que leer siempre la escritura acompañado del Espíritu Santo y la revelación que ésta trae, para que se le abran las ventanas, para que se le abran las dimensiones. Verso 15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir que si Él es el primogénito, hay otra creación después de Él. Él fue el primero y nosotros los postreros, ¿verdad? Nosotros después de Él. No dice el unigénito, aquí ya está la revelación de que Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Quiere decir que el diablo no ha creado absolutamente nada. El diablo no es creativo, solo Dios es creativo. Cuando alguien le diga a usted, esa música es satánica, usted dígale, Satanás no ha creado ninguna música. Toda la música es de Dios. El enemigo la ha querido pervertir, pero él no es creador, él es imitador y falsificador. Por lo tanto, todo lo que hay, todo lo que existe, todas las cosas creadas fueron creadas por nuestro Dios. El diablo no ha creado nada. No tiene poder creativo, solo la palabra tiene poder creativo. Quiere falsificar las cosas, pero Él es el creador de todo. Debemos de tener eso muy claro en nuestro espíritu. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, diga conmigo, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué fueron creadas todas las cosas y las personas y los seres vivos? Para Él, para darle gloria a Él, por medio de Él, por la palabra, pero también para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes, Él es antes. Y todas las cosas en Él subsisten. Debe de tener claro esto. Adán no es antes de Cristo. Cristo es antes de Adán. Él es antes de todas las cosas. Él es el modelo original. Él estuvo desde antes de la creación de todas las cosas. Porque la religión nos enseñó que Cristo vino hace 2000 y pico de años. Cristo es, porque Él es la palabra. Él es desde antes de la creación de todas las cosas. Él se manifestó con cuerpo de hombre, cuerpo humano, hace más de 2000 años. Pero Él ha sido todo el tiempo. Él es eterno. Otra cosa, para que venga claridad a su espíritu. Cristo, el Señor Jesucristo, la palabra eterna, la palabra viviente, no tiene madre. Amén. La mitad me dijeron amén. Jesús como hombre tuvo una madre, pero Cristo, la palabra eterna, no tiene madre. Él es y ha sido todo el tiempo, toda la vida. Y Él es antes de todas las cosas
Y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que en Él y por Él es que siguen existiendo las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero nacido de nuevo. Él es el primero de la nueva creación. Él es el primer hijo de Dios. Él es el primero en morir y resucitar. Pero nosotros seguimos detrás de Él. Él tiene la preeminencia y es el primogénito. Pero todo lo que Él vivió, nosotros viviremos. Todo lo que Él pasó, nosotros pasaremos. Aleluya. Nosotros somos su cuerpo. Cristo ya dijimos que tiene un reino, pero también Cristo es la cabeza de un cuerpo que es su iglesia. Ahora, su cuerpo es el ejecutor del reino en la tierra. Esto parece un axioma matemático, pero así es. Y para que su cuerpo, la iglesia, pueda ejercer el reino en la tierra, tiene que estar conectado a la cabeza. Oh, no le cae el 20, no le cae. Tiene que estar conectado a la cabeza. Es decir, usted no va a hacer lo que le da la gana. Usted tiene que hacer lo que Cristo le dice que tiene que hacer. Usted no va a ir donde le dé la gana. Usted va a ir donde Cristo le dice que tiene que ir. Si está conectado a la cabeza, usted tiene quien le dé instrucciones. O usted ha visto un cuerpo que anda por un lado y la cabeza por otro. Para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ejecute y establezca su reino en la tierra, debe de tener la misma naturaleza de la cabeza. Si Cristo resucitó, usted necesita estar resucitado. En otras palabras, usted necesita estar viviendo la vida nueva del Espíritu, no en obras viejas carnales, sino la vida nueva del Espíritu. Porque el poder de la resurrección es la que vivifica nuestros cuerpos mortales. La naturaleza de amor de la cabeza tiene que ser la naturaleza del cuerpo. La naturaleza de justicia de la cabeza tiene que ser la naturaleza del cuerpo. La naturaleza de juicio de la cabeza tiene que ser la naturaleza del cuerpo. Honradez, honestidad, integridad, rectitud, obediencia hasta lo sumo. El cuerpo necesita caminar como la cabeza caminó. Eso es lo único que te habilita y te capacita para establecer el reino en la tierra. Si Él es Dios de verdad, su cuerpo tiene que caminar en verdad. Él es Dios de autoridad, su cuerpo tiene que caminar en autoridad. Porque el cuerpo y la cabeza gobiernan juntos. Porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Gobernamos desde la cabeza, desde la perspectiva de Dios. Un espíritu es con Él. Amado mío, y le voy a hablar a los ministros aquí. Una de las cosas que más nos cuesta es quitarnos esta cabezona para ponernos la de Cristo. Porque decimos que sí, que le obedecemos, pero a la hora llegada hacemos nuestros programas, cantamos lo que queremos, predicamos lo que queremos, decimos lo que queremos y realmente no estamos conectados a la cabeza. Y por eso el reino no avanza. Porque tenemos nuestras propias fórmulas, nuestras propias estructuras, nuestras propias maneras de ver las cosas y de pensar de qué es lo que sería bueno. A Dios no le interesa lo que usted piensa. Sinceramente, a Él le interesa que usted obedezca lo que Él dice que se haga. Y quiere que le diga algo. Muchas veces lo mejor que podemos hacer para que el reino avance es no hacer nada. Porque somos tan torpes, hacemos tantas cosas en prueba y error que le atrasamos al reino su avance. Sería mejor que nos quedáramos quietecitos y lo viéramos a Él actuar en vez de estar inventando tanta cosa que vamos a hacer.
Perdónenme, pastores, hijos amados, yo los amo con todo el corazón, pero les estoy hablando algo que es verdad. El reino avanza más muchas veces cuando nos quedamos solo adorándole y observando lo que Él hace, que cuando metemos nuestras manos a hacer cosas que creemos que son buenas, que parecen buenas, pero no es lo que Dios tiene para ese momento, o para ese pueblo, o para esa ciudad, o para esa dispensación. Muchas veces Él quiere trabajar, pero nosotros no lo dejamos por nuestras brillantes ideas. Debemos gobernar juntamente con Él. Lo último en lo cual quiero hacer énfasis, porque es el centro, el meollo de lo que hoy estamos hablando acerca del reino, es el llamado de nosotros como iglesia para establecer el reino. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, uno de mis versos preferidos de la Escritura. Verso 10. Voy a leerlo en Reina Valera 1960, pero después le voy a leer 3 versiones más. Efesios 3, verso 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Por medio de quién? Unos están dormidos otra vez. ¿Por medio de quién va a ser dado a conocer? De la iglesia, de nosotros la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, no es de ahorita, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, mis amados, que aunque muchos digan que la iglesia comenzó en Pentecostés hace 2000 años, estaba en la mente y el corazón de Dios en su propósito eterno. Ya Él tenía destinado cuál era la función de la iglesia hace miles de años, en el propósito eterno, en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Para qué existimos nosotros como iglesia, mis amados, de acuerdo a esta escritura? Dígame. Para mostrar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, quiere decir eso, que a usted le guste o no le guste, va a tener que bregar con los principados y potestades en lugares celestiales. Esto no es un asunto de que, ay no, yo en la guerra espiritual no me meto porque dicen que vienen contraataques. Es que aquí dice que para esto existe la iglesia. Así que usted va a tener que ir y enfrentarse con los principados y potestades para demostrarle la multiforme sabiduría de Dios. Porque el Dios que usted tiene una sabiduría que es eterna, que no tiene límite, y como usted tiene el reino dentro de usted, usted está llamado a demostrar toda esa autoridad y ese poder que está en nuestro Dios. Ahora, ¿a quién se lo va a demostrar? Ok, no dice que se lo va a mostrar a la gente en la calle, ¿verdad? Porque estamos religiosamente, estamos muy conscientes del testimonio que damos. Y no estoy en contra de que debe dar buen testimonio. Pero aquí lo que dice, que la iglesia existe para que le muestre a los principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios. Sabiduría tiene que ver con todo lo que usted es por lo que usted conoce. Y a quien le tiene que demostrar es a los principados y huestes espirituales de maldad. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Él ya los exhibió, Él ya los venció, ya decretó su derrota, pero se quedaron por ahí deambulando. ¿Para qué? Para que ustedes, la iglesia, les demuestren quién es el que gobierna, quién es el que reina, quién es el poderoso, quién es el rey ante el cual se tienen que doblegar.
No están ahí para que lo atemoricen y lo intimiden a usted. No, no, no. Sino que para que usted como iglesia de Cristo les demuestre a ellos la sabiduría de Dios. La mitad están de acuerdo. Le leo la misma escritura en la Biblia o la versión que se llama la palabra hispanoamericana. Así, por medio de la iglesia, los principados y potestades de los cielos tienen ahora conocimiento de la multiforme sabiduría divina, según el proyecto que desde la eternidad quiso Dios realizar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Él y mediante la fe podemos acercarnos a Dios libre y confiadamente. Le voy a leer la nueva versión internacional. El fin de todo esto, fíjese, me gusta, como quien dice, todo este rollo, mis amados, todo esto que Cristo vino, que padeció, todo lo que está en la Biblia, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, el propósito del Padre, que es eterno, se realizó en Cristo Jesús y se completa con nosotros la iglesia. Dice, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Me gusta esta de la Biblia Jubileo o Jubilee. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. ¡Wow! Notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza, fíjese, por la fe de Él. No es por su fe, es por la fe de Él. ¿Sabe lo que es una notificación? La notificación es un acto de tribunal a efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un proceso, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otros actos de procedimiento. O sea, mis amados, usted tiene que declarar, usted tiene que establecer, usted tiene que decretar, usted tiene que proclamar y hacerle una notificación clara a las tinieblas para que sepan de una vez por todas quién es el que reina, quién es el que gobierna y cuál es el poder que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos, póngase en pie, apláudale al Señor, póngase en pie, alabe al que vive por los siglos de los siglos, alabe al Todopoderoso, al Eterno, dé gritos de júbilo, diga aleluya. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias Dios eterno, gracias porque entendemos nuestra misión, porque entendemos nuestra posición. Gracias, gracias, gracias. Vamos, brinque, grite, haga algo. Manifieste, manifieste, manifieste el reino que está dentro de usted. Manifieste el reino que está dentro de usted. Vamos, José, ve, agarra el micrófono, José Popov. Y kabababababaiso, barramaiso, kabaisikarra, errememememeiso, y maiso, kamaramamamaise. Oh, gracias, Señor. Somos tu iglesia. Somos la iglesia del reino. Agarra el micrófono y comienza a declarar en cántico, José, en el nombre de Jesús. Oh, maisuki abai sere bebe. Oh, sí, sí. Gracias, Jesús. Este es el reino. Este es el reino. Este es el reino de los cielos. Declaramos su reino. Declaramos su reino. Declaramos su reino.
Oh, santo. Sean quitadas las vendas, sean quitadas las vendas, Señor. Levantamos la voz, levantamos nuestra voz, que se escuche nuestra voz, que se escuche nuestra voz. Que se escuche nuestra voz, que se escuche nuestra voz, declarando el reino, declarando el reino de los cielos soy aquí, el reino de los cielos soy aquí, el reino de los cielos está aquí, porque el reino está aquí, porque el reino está aquí, porque el reino está aquí. Sí. Y con fuerza y con poder, y con fuerza y con poder, declaramos el reino, porque somos llamados a notificar a las potestades que el reino está aquí. Levantamos nuestras voces, levantamos nuestras voces, levantamos nuestras voces para decir que el reino está aquí. Oh,